Raquel Carrera es uno de los nombres más importantes del baloncesto femenino en España y ahora la jugadora ha firmado un contrato de training camp con las New York Liberty. ¿Cuáles son sus expectativas de futuro y qué puede pasar? Hoy aquí lo vamos a analizar en Gigantes Daily, tu podcast diario donde solo se habla de baloncesto. Hoy es miércoles 5 de febrero de 2025 y mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Gigantes Daily. Antes de empezar, recordaros que tenemos un sorteo, de 2 entradas para la gala de Gigantes que será el próximo martes 18 de febrero en Madrid, en la sede de Endesa. Os dejaremos el link en la descripción, pero era importante también contaros que tenemos este sorteo en marcha, que tenéis el link para acceder, que es completamente gratuito y completando el formulario podéis llevaros 2 entradas para venir a uno de los eventos del baloncesto del año. Ahora sí, ya empezamos. Dicho esto, hoy cuento conmigo, con Luis Vallejo, para analizar una de las grandes noticias de estos últimos días en el baloncesto español, como decía en la introducción, como es la firma de Raquel Carrera por las New York Liberty, con un contrato de training camp. Muy buenas, Luis. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esto y cuál es la situación ahora mismo de la jugadora del Valencia Basket? Muy buenas, Sergio. Sí, porque al final es un poco trampa el término, ¿no? El de training camp, que muchas veces lleva a la confusión. Y es que en la WNBA llaman al contrato de training camp a los contratos de un año que no están garantizados, es decir, que la franquicia puede cortar a la jugadora en cualquier momento y que son por el mínimo salario disponible, que en el caso de Raquel es un poco más de $60.000. Entonces, ese es el tipo de contrato que se le ofrece a la jugadora. ¿Por qué se llama así? Es porque a las franquicias en el límite salarial que tienen, hasta el primer día de temporada regular no les computa este tipo de contratos. Los usan para probar a diferentes jugadoras y demás, y así poder tener un mayor número de componentes en el training camp y posteriormente decidir a quiénes se quedan o a quiénes no. Claro, es que esto es un poco, yo diría que es bastante parecido al caso de la NBA, pero es poco habitual en el baloncesto europeo y sí que Mm. es cierto que por tiempos es un poco extraño. O sea, sí, por tiempos de WNBA sí que es lógico porque están ahora mismo en pretemporada, casi en mercado, Ujú. pero sí que en el momento en el que se encuentra ella y en el momento en el que se produce también la temporada regular en España, no casa mucho un contrato de training camp, pero claro, ha habido un acuerdo entre las dos partes, no es como si lo hubiesen firmado de manera unilateral por parte de la franquicia. Sí, al final hay muchos componentes externos, muchos condicionantes en este caso de Raquel, más que nada porque para los que nos estén viendo, viene recuperándose de una lesión del ligamento cruzado anterior desde el pasado abril, que fue operada. La temporada WNBA empieza en mayo, este mismo año, en 2025. Y dentro de todo esto también entra el Eurobásquet, que Claro, en yo caso de estar por ahí te iba, digo, es recuperada. que el Eurobasket es la segunda quincena de junio. Exacto, si está recuperada, yo creo que todo el mundo entiende que si está en condiciones va a estar, ¿no? En la lista de Miguel Méndez. En caso de estar bien, porque al final es una lesión muy larga y solo un par de meses de periodo de competición previos al Eurobásquet. Entonces, si unimos todo esto, sale un amasijo de fechas y de condiciones que se tienen que cumplir, que es complicado de entender y que yo creo que se irá resolviendo conforme pasen los meses. Lo primero que tiene que pasar es que vuelva a jugar Raquel, que esto yo creo que sucederá después de esta ventana FIBA de febrero, pues en las siguientes semanas, porque ya está Ujú. entrenando con el equipo como mostró Valencia Basket recientemente, y a partir de ahí ya se irá viendo. Si han llegado a un acuerdo, es porque en algún momento van a encontrar el momento para probar a Raquel Carrera en la franquicia, en el equipo, y darle la oportunidad al menos de ver si puede ser esta su temporada o no, o puede ser en otro año o probarla, que no convenzca, que la corten y que tenga la posibilidad de, si quiere ir este Ujú. año mismo a la WNBA, ser agente libre otra vez y poder elegir una opción en otra franquicia. Claro, pensando un poco en todo esto, no sé cómo funciona el caso de la WNBA en tema de contratos de training camp, por Ujú. ser no, parcialmente garantizados, pero sí que hay un escenario, y creo que lo mencionabas tú en tu artículo que tenemos en gigantes.com, explicando poco a poco toda la situación con los detalles y las cuestiones como mucho más contractuales, pero no sé si podría empezar hipotéticamente la temporada de la WNBA en el mes de mayo sin Raquel Carrera, pero ella con un contrato de training camp y hipotéticamente en el mes de julio, cuando ya terminase el Eurobasket, ella se incorporase a la segunda mitad de la temporada de la competición estadounidense.
Sí, es posible. Las jugadoras que tienen que tienen 0 años de servicio en la WNBA, como es el caso de Raquel, porque nunca ha ido 1 o 2, no están ligadas a ningún tipo de normativa de priorización. Entonces, en ese sentido, las franquicias pueden jugar mucho más con las fechas. Porque estamos hablando que, por ejemplo, ahora que lo mencionas, la Liga Femenina Endesa, en caso de irse al tercer partido de las finales y que Valencia esté ahí, que son dos cosas que son perfectamente Sí. factibles, terminaría el 17 de mayo y la WNBA empieza el 16. Si la Liga Femenina Endesa terminara en el segundo partido de las finales, bueno, terminaría el 11 de mayo Ujú. y la WNBA empieza el 16. Entonces, en cualquier caso, sería muy poco tiempo de training camp, por no decir ningún día de training camp para Raquel Carrera, y lo que estaría por ver es si decide acudir ahí entre el final de la temporada y el inicio del Eurobásquet. Esto siempre, como hemos dicho antes, suponiendo que va a estar en la lista, que las jugadoras WNBA tienen permiso para irse 2 semanas antes del inicio del Eurobásquet, es decir, el Ujú. 4 de junio más o menos tendría que marcharse para estar en la concentración con la selección española, o si, como mencionabas antes, ya es algo para un poquito más adelante. Es algo que tenemos que esperar porque además, si tú ves la plantilla de las Liberty, que son las vigentes campeonas, hay muy pocos espacios de cara a la próxima temporada. No es una plantilla que esté en reconstrucción Sí. y tengan que probar a la mitad o más jugadoras, sino que tienen un núcleo duro muy sólido, que son unas 7 jugadoras. Tienen también el pick 7 del draft, podríamos contar como 8, y después una jugadora que tienen ahí en un sitio similar al de Raquel Carrera, por decirlo de alguna manera, que es Rebecca Garner, que ha pasado también bastante tiempo lesionada, que se le firmó ya sabiendo esta situación y con la intención de que pudiera sumar cuando estuviera recuperada, y que si está en disponibilidad, en condiciones de sumar, yo prácticamente la cuento como una más de la plantilla. Entonces, estaríamos hablando de que habría pues unas 2, 3 plazas en juego, porque no es necesario que haya 12 jugadoras, también pueden reducir a 11, para las jugadoras pues que o tienen los derechos o se les afirma un contrato de training camp Ujú. o este tipo de situaciones, que además de Raquel Carrera, son nombres conocidos en Europa, sobre todo los que todavía no están decididos del todo, como pueden ser Marín Johannes, puede ser Ivana Dojkic, o puede ser, por ejemplo, también Hansu, la pivot de China, que la última temporada Sí. no apoyó a la WNBA. Entonces hay un grupo de nombres que van a estar ahí jugándose esas últimas plazas en caso de que todas quieran ir esta temporada a la WNBA. Es que es importante traer este tipo de temas porque lo primero es Raquel Carrera, que es una de las jugadoras más destacadas de la próxima generación del baloncesto español, pero también por lo compleja de la situación. O sea, lo decías tú, tienen muchísimas jugadores en una coyuntura bastante parecida por el hecho de ser contratos de training camp. Ya sabemos que es, en el caso de la WNBA, los contratos no tienen no tienen tantos años garantizados ni tienen esa continuidad que sí ocurre en otras competiciones, que es una de las cosas que están luchando en el nuevo convenio y se ha avanzado bastante en ese sentido, pero sí que es cierto que la decisión de las Liberty es de riesgo muy bajito y de un beneficio que puede ser mayúsculo, porque si aguantan, hipotéticamente se incorpora al equipo a partir del mes de julio, después de encadenar final de temporada, después de hacer el Eurobasket si va con la selección española, llegaría en buena forma. Sí que es cierto que después de un año parada, con lo que puede suponer eso a nivel de gestión de cargas, pero claro, es asegurarte un talento tremendo en el puesto de 5 que tiene una experiencia tremenda ya dentro del baloncesto profesional en España y a nivel europeo también. Y claro, es que en el coste económico, dentro, pensando un poco también en el límite salarial de las Liberty, es minúsculo. Es que incluso aunque termine esta temporada jugando muy poquito o no llegando a completar ese contrato de training camp, pueden el año que viene firmarle un contrato multianual si mantienen los derechos. Sí, en ese sentido, Jonathan Cole, que es el general manager de las Liberties, ha movido muy bien los últimos años porque han acumulado derechos de jugadoras europeas que para ellos no tenían ningún tipo de prisa y tampoco ningún tipo de riesgo. Prisa lo digo porque si no va un año van a mantener los derechos, y uniendo todo esto con el caso de Raquel, por ejemplo, llegó el 31 de diciembre, que es la fecha límite, y las Liberty tenían demasiados derechos de jugadoras que no habían disputado la última temporada. Por eso ahí se renuncia a los derechos de Raquel Carrera, que lo único que supone para ella es que se queda sin contrato rookie con la escala salarial Ujú. de las novatas en la liga, que son 3 años más un opcional para la franquicia, pero tampoco están garantizados. Es decir, es todo
relativamente, hay que cogerlo con pinzas Es un porque no es poquito que, más como la NFL en comparación a la NBA. sí, porque realmente el cambio que ha sufrido Raquel del contrato rookie al contrato de training camp, en términos de dinero es mínimo, porque son un par de miles de euros, y en términos de años, aunque seas rookie de segundo, no tienes garantizado el poder llegar al final del contrato. Entonces, tampoco tiene tantísima importancia como puede aparentar en un Ujú. principio el nombre de los términos y demás. Y partiendo de esa base, tú ves la trayectoria de las Liberty y han aprovechado muy bien. El último caso y el más llamativo ha sido el de Leo Fiebig, por el que traspasaron en un movimiento a Sí. gran escala en el que parecía que era el último nombre de la lista en el traspaso y del que nadie se estaba fijando, sobre todo en Estados Unidos, y al final ha resultado clave en el título. También, no en esta última temporada, pero con Marín Johannes también Ujú. han sabido sacarle mucho provecho durante el paso de los años. Ivana Dojic, que también es europea. Bueno, tienen ahí un conjunto de jugadoras internacionales, como Marín Fatou, que tampoco ha ido nunca, pero también tienen los derechos y debería firmar un contrato si quieren que vaya y ella quiere ir en algún momento, que han ido sabiendo aprovecharlos en momentos puntuales para completar la plantilla e ir dando oportunidades. Entonces, en este sentido, yo creo que es un buen sitio para Raquel Carrera en este caso, pero cualquier jugadora europea, el que las tengan controladas y un poco en órbita. Luego ya las opciones de jugar, obviamente, en As Liberty son mucho más complicadas que en otras franquicias. Pero también hay otras franquicias que podrían sumar mucho de jugadoras internacionales, incluso elevar el nivel, y no lo hacen porque no dan tantas oportunidades. Bueno, el simple hecho de que simplemente firmándola y teniéndola en, digamos, bajo contrato, puedas luego traspasarla y conseguir activos de futuro, que es un poco frívolo hablar de todo esto, pero también es una estrategia que pueden seguir las Liberty. A todo esto, creo que es importante también preguntarte, ¿hasta cuándo tiene contrato con el Valencia Basket? Porque este es otro tema importante a tener en cuenta. No sé cómo funciona el tema de la reglamentación de competir en dos equipos simultáneamente en femenino, que ha sido siempre bastante habitual, pero con los últimos cambios no sé hasta qué punto están blindadas las jugadoras en España. No, en ese sentido pueden seguir compatibilizando ambas competiciones. Lo lógico es que hay acuerdos, ¿no? con el club o que se avisen, porque al final tampoco tienen mucho control los jugadores, los clubes europeos sobre lo que hacen las jugadoras en el tiempo de verano. Pero a nivel contractual y de fecha, realmente sigue estando todo bastante encasillado para que funcione el poder disputar todas las Sí. competiciones. Lo único que podría influir, pues sería como ha pasado con Leo Fiebig esta temporada, que llegaron a las finales las Liberty y si hubiera venido nada más a sacar las finales ya se habría perdido el inicio de temporada, pero ella decidió que necesitaba un periodo de descanso mayor, que en su caso se lo podía tomar porque Sí. además no tenía contrato con ningún equipo firmado de cara a esta temporada. En el caso de las jugadoras que tienen contrato para la siguiente temporada, bueno, pues acaba la WNBA y vienen para aquí pues un periodo un poco más tarde que yo entiendo que esta próxima temporada, no hay fechas oficiales todavía, hay Ujú. algunas fechas sueltas, pero no para el final de temporada, pero yo entiendo que sería pues similar, sobre finales de octubre más o menos, porque se han añadido franquicias, pero al cambio no hay parón en verano por los Juegos Olímpicos, así que entre unas cosas y otras no creo que haya muchas semanas de diferencia entre campañas. No, es lo que estaba mirando antes de empezar a grabar, que en las key dates de la WNBA ponía que empezaban las finales a mediados, perdón, de octubre, o sea que hipotéticamente terminaría en la tercera semana del mes de octubre, que es cuando ya la Liga Femenina Andesa está, pues ya te diría que a 2 o 3 jornadas de empezada. Lo digo un Sí, poco de está. memoria. Sí, exacto. Habrá empezado, llevarán pues un mes igual, más o menos, pero pues eso, las primeras jornadas que además, si tú vas a un equipo de abajo, pues sí que puede importar más, porque cada victoria es más sufrida y vale más para la salvación, pero cuando estás en un gran equipo como cualquier conjunto de Euroliga, bueno, tienen ese margen que yo creo que sí que se pueden adaptar mejor a poder recibir alguna jugadora extra un poquito más tarde. La última pregunta que quería hacerte, que lo hemos pasado un poquito por alto, o sea, lo has dicho al principio, Raquel lleva lesionada desde la Copa de la Reina, que creo que se lesionó en los cuartos de final del torneo. Una lesión de las más graves que puedas tener, que es del ligamento anterior cruzado, y claro, es casi 12 meses de baja. ¿Cómo crees que puede regresar o en qué medida podemos tener ciertas expectativas respecto a lo que habíamos visto previamente con ella en Liga Femenina Andesa, con la selección y en general en categorías inferiores? A ver, siempre es complicado decirlo, ¿no? Pero es cierto que tú ves más o menos el regreso de otras jugadoras que han tenido una lesión similar y a estas alturas, en 2025, suelen, la mayoría, siempre hay excepciones, Ujú. pero pueden volver a buen nivel e incluso mejorarlo.
por ejemplo, el caso de Elena Oma en Zaragoza, ¿no? Que tuvo esa lesión y posteriormente llegó a ser MVP después de la Copa de la Reina y alcanzó el mejor nivel de su trayectoria. Entonces, yo creo que hay precedentes bastante claros que evidencian que cada jugadora es única, pero una lesión así no te limita sí o sí a volver a un nivel inferior o tener un techo inferior en tu trayectoria, sino que te puedes recuperar y salir adelante. Yo también por esta razón quiero ver un poco cómo lo organiza todo, ¿no? Porque, claro, disputar un Eurobasket sin haber jugado nada no tiene mucho sentido. ¿Cuánto va a jugar de Liga Femenina Andesa en lo que queda? Que eso es lo que más claro parece, ¿no? Que volverá Sí. antes de que termine la temporada regular y que tendrá ahí un margen. Si puede aprovechar la WNBA para seguir poniéndose en forma. Si esas 2 semanas que puede tener de tiempo en el training camp y con la franquicia durante la temporada regular pueden servir de algo o solo para mayor cansancio por viajes y más. No sé, hay todavía muchas aristas en ese sentido que se tienen que ir resolviendo, pero tiempo para jugar va a tener antes del Eurobasket, porque entre un sitio u otro va a tener, no sé si decir jugar, pero sí por lo menos entrenar y tener mayor ritmo de competición. Veremos qué ocurre con Raquel Carrera y este hipotético fichaje con las New York Liberty, que lo dejamos en hipotético porque como es un contrato de training camp, que es lo que venimos explicando en este programa, es un poco difícil de medir. Pero oye, bueno, Luis, muchas gracias por pasarte y por explicar algo que es tan difícil de encontrar en castellano y que, por ejemplo, aquí en Gigantes tenemos siempre, gracias a que te metes un currazo siempre para controlar todo este tipo de temas y explicarlos a la gente y a la audiencia. Así que muchas gracias por pasarte. Nada, gracias a ti y bueno, ojalá se dé todo Sí. y Raquel vuelva bien, juegue en Liga, juegue el Eurobasket y posteriormente pueda estar esta temporada en las Liberty, así que nos alegraremos. Muchas gracias. Ojalá sea así para poder contarlo, para poder disfrutarlo y recordaros, como decía al principio, que tenemos el sorteo de las 2 entradas para la gala de gigantes de este mes de febrero. El link en la descripción de la plataforma donde nos estés viendo o nos estés escuchando. Nos despedimos y mañana hablaremos del Juventud Badalona. Un saludo y hasta mañana.